Muy buenas people, este es un episodio completamente diferente a lo que teníamos planeado. Obviamente, situaciones aparecen, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad. Y en este caso, pues podemos analizar de cierta manera muy breve y muy concisa el magnífico performance de Magnus Almendrado Carlsen. Magnus demostrando por qué es Magnus el magnífico, Magnus el romper récord, Magnus the GOAT, como le quieran llamar. La verdad que el desempeño de Magnus fue impresionante en freestyle, ya que mucha gente suele pensar de que los ajedrecistas de la élite son solo buenos porque saben teoría, lo cual es una falacia y lo pueden ver y lo van a notar casi siempre en los primeros lugares. Si bien es cierto, quizás varíe un poco en esta modalidad que es bastante nueva, bastante interesante y de hecho vamos a tener opiniones divididas en muchos casos y el máster que siempre ha sido una de las personas que más apoya el ajedrez clásico ha dejado de cierta manera impresionar por el freestyle fuera de cámara. Hacemos lo que hemos estado hablando. El máster ya estará en breve, pronto de nuevo con los podcasts y análisis un poco de su participación, de lo que pasó en este torneo del freestyle, de tanto Crangling como estaba de entrenador de Niman, o al menos eso parecía, por así decirlo, el principal artífice de lo que se puede llamar cazar a los tramposos. Estaba trabajando con un ajedrecista bastante polémico que ha sido el buen Hans. No estoy diciendo nada, ni estoy aseverando nada, pero por lo menos crea un poco de suspicacia, ¿no? Bastante, ya que Hans fue acusado por eh, trampa en el pasado, no en ajedrez en vivo, pero sí en ajedrez online. Bueno, volviendo un poco al tema, este es un video un tanto para hacer un my honest review, como diría mi opinión honesta sobre este fantástico performance por parte de Magnus. La verdad que a mí me impresionó. No esperaba que hicieran 9 de 9. Bueno, ni el mismo Magnus tampoco. Creo que todos los jugadores de la élite se quedaron impresionados por este magnífico nivel de Magnus. El mismo Magnus comenta que él no espera volver a repetir esa hazaña, ya que hacer 9 de 9 hoy en día en cualquier torneo es muy difícil, Pipo, y aún incluso para alguien como Magnus. Y la verdad, en freestyle, donde no hay nada realmente de teoría, donde tienes que pensar desde la jugada uno, es impresionante que Magnus todavía pueda realizar estas hazañas. Pero sobre todo lo que más me impresiona en realidad es que Magnus ha ido mejorando poco a poco en el ajedrez. En realidad, a diferencia del freestyle con el ajedrez normal, es que en el freestyle ya tú nada más por el hecho de ser blancas puedes tener una pequeña ventaja más perceptible, a diferencia de, por ejemplo, en el ajedrez clásico, donde la teoría te puede hacer equiparar el juego, ¿no? En realidad, pero en el ajedrez freestyle, obviamente ya darte una posición con 0.40, 0.50 puede ser algo bastante importante en las manos de jugadores de la talla como Magnus. Pues este torneo, el torneo de Green, que tuvo la participación de muchos jugadores de la élite, entre ellos Magnus, Maxulu, Sipenko, Spain, y bueno, de hecho aquí como pueden ver en la parte baja, bajo de Mickey, mío, pues en la parte baja se puede ver la tabla de jugadores. Primero quedó Magnus y en el segundo lugar, empatado con 7 puntos, quedaron muchísimos jugadores, de entre ellos Parham Matsulu, que fue quien se ganó el pase para jugar el torneo en Las Vegas. De hecho, después de Sipenko, Spain, Erigaisi, Alexei Sarana, y el Master quedó empatado en el segundo lugar, quedó en el lugar número 7. Pero realmente fue un torneo espectacular por Proton Master, un torneo que obviamente él ya nos contará con mayor detalle cómo fue esta travesía en la vez que casi se queda sin comer, pero un fan del canal lo pudo salvar ya que le compró una pizza a las 2 de la mañana, imagínense. Así que ya nos contará los pormenores. Debido a este fortísimo torneo, pues el Master se quedó sin voz y pues ya no tenemos esa voz tan melodiosa de Sinatra que nos puede acompañar el día de hoy. Pero sí, les prometemos que en la semana, una vez que esa voz mejore, ya obviamente tendremos un poco los pormenores de lo que aconteció en este torneo. Mientras vamos a hablar un poco de esta partida que a mí me pareció, en mi opinión, algo bastante interesante, porque no por en realidad la calidad de juego de Magnus, porque obviamente si lo analizamos con el módulo, todos somos idiotas, ¿no? Todos cometemos errores, pero en realidad me impresionó por esa fortaleza mental que tiene Magnus, esa capacidad impresionante de en cada partida siempre tratar de jugar a ganar, por más la posición insípida que pueda ser, por más ilógica, incluso porque pueda ocurrir o pasar el riesgo de perder. A Magnus no le interesa, no le importa, a él lo que le interesa es jugar a ganar. Y este torneo fue un claro ejemplo de ello. Si bien es cierto, muchos jugadores lo siguieron de cerca, entre ellos Matsulu, Esipenko, el mismo Master, Erigaisi y otros más, pues obviamente esto no lo frenó en su ascenso a la cúspide, al Olimpo, este dios nórdico, ¿no? Que Magnus se convierte como el Thor del ajedrez, podría ser el Odín. Y hablando de Thor y Odín, pues esta fue una batalla entre vikingos, ¿no? Una batalla entre jugadores de a ver quién iba al Valhalla,
Y en este caso se enfrentó el gran Nils Grandelius contra Magnus Almendrado Carlsen, el ritmo de freestyle. Obviamente comenzaron, no sé qué número sea de la posición en realidad, pero es una posición bastante atípica, como pueden observar. Los reyes, de hecho, es una posición medio de ensueño, ¿no? Porque aquí ya puedes pensar en tomar la iniciativa por una simple y sencilla razón. Tu rey ya está seguro, ¿no? Ya está en el otro lado del tablero, lo cual, pues, obviamente representa cierto grado de éxito en ese sentido, porque, pues, te da la oportunidad claramente de poder atacar sin necesidad de tener que preocuparte por el famoso enroque, ¿no? Entonces en el freestyle básicamente las posiciones caen aleatorias y como se puede observar, a veces tu rey puede caer en una zona segura, a veces tu rey puede quedar en el centro y atascado para poder enrocarse. Y es por eso que en esta ocasión pues Magnus decide abrir con H4 para darle prioridad a una pieza de largo alcance y ya con E5 supuestamente es un poco inferior según este módulo, pero como pueden comprender, obviamente los módulos todo lo que hacemos les parece mal, así que no se dejen guiar por el símbolo de interrogación porque pues obviamente no van a disfrutar del ajedrez. Así que H4, H5, el plan de Magnus bastante coherente, activar la torre y vamos aprendiendo de paso porque hay que tener en cuenta que Magnus en sus inicios con el freestyle no le iba tan bien. Sin embargo, hoy en día, mamita, realmente 9 de 9 people es bastante. Y creo que, como diría el famoso filósofo ah, Hans Niemann, que no es filósofo, pero bueno, el ajedrez habla por sí mismo. Chess speaks for itself, diría. En este caso, pues Magnus lo demostró en el tablero. Ahora simplemente jugó H5, H4, H5 para activar la torre. Nils lo trató de frenar de cierta manera y luego B4 para potenciar a la dama. No sé realmente cuál podría haber sido el mejor desenlace. En realidad, esta es una posición que la verdad no tengo muy claro cuál sería la mejor opción, pero es claro que el peón en H5 le garantiza una pequeña iniciativa. No sé si tal vez algún C4 o B3, tal vez algún B3 directa. No sé cuál diría el módulo en realidad, pero es claro de que aquí con cualquier jugada que el blanco haga y que no sea en la opinión del módulo la más precisa, pues puede variar mucho su opinión, ¿no? Porque la realidad es que la ventaja del blanco es más que todo un tanto simbólica. No vamos a jugar como máquinas ni aspiramos a jugar como máquinas, eso es una realidad, entonces es bastante difícil poder pensar de que podemos sacar una ventaja cuantiosa después de la apertura. Sería muy ridículo, sería darnos muchos créditos como seres humanos en realidad. Así que, bueno, en este caso, después de H4, H5, después jugó B4 para atacar el peón D5, D6 sencillamente, y ahora A4, siguió ganando un poquito de espacio. Se puede observar que Magnus, la estrategia, por lo menos en el freestyle, es apropiarse del espacio, como también en la vida real, pero claro, en la vida real es un poco más complicado por la cantidad de defensas, patrones, sistemas que hay que evitan que uno pueda obtener ah, esa gran ventaja relacionada al tema del espacio, ¿no? Entonces B4 a 4, pero para Magnus es bastante simple y bastante sencillo el hecho de intentar ganar espacio. Él tiene una estrategia. Creo que cada jugador tiene que plantearse su propia estrategia en el famoso freestyle. Grandelius en este caso decide más bien tratar de construir una estructura de corte más clásico, ¿no? Una estructura un poquito relacionada con las Ninsovich, quizás cierta similitud con la India de Rey también en cierta manera porque puedo lanzar mis peones, pero Magnus juega un poquito más de una manera un poquito bastante alegre. No voy a decir que ni es ni lo mejor ni lo peor, pero es claro que es bastante alegre, pues sus peones están en la tercera fila. Simplemente se ha dedicado a mover peones, algo que cualquier jugador moderno te diría que pues que no está bien, ¿no? Por el simple y sencillo hecho de que estás ignorando los principios básicos, ¿no? Pero esto es freestyle. Todo vale. Y aparentemente después de estas maniobras, Magnus no tiene la ventaja más. Ya su posición sigue siendo jugable, pero no existe ventaja alguna. Al menos en opinión del módulo, ¿no? Obviamente avanzar los peones no es que esté mal, sino que sencillamente quizás no era la mejor manera. En mi opinión, me parece que Nils ya agarró una posición bastante apetecible porque su juego es bastante coordinado, tiene una presión contra el peón de H5. Y claro, por más que Magnus sea el mejor del mundo, probablemente el mejor de la historia, no implica que va a jugar una partida perfecta, ¿no? Sino que sencillamente él tiene un plan, ganar espacio, ¿por qué no? Y a él siempre le ha gustado aplicar no tecnología, iba a decir la teoría de Alfa Cero. ¿No? Si se dan cuenta, en las partidas de Alfa Cero, cuando jugó contra Stockfish, a Alfa Cero le gustaba mucho colocar los peones en la quinta fila. Y de hecho fue algo que Magnus replicó con éxito en su match contra Vishwanathan Anand. Así que es algo que Magnus lo hace bastante a menudo. Ahora se puede decir que estamos en una especie de apertura inglesa, donde pues la estructura pasa a tener un peso bastante importante. Y atacar el peón de H5 no es tan fácil en realidad porque siempre puedes jugar E3. Así que Niels decide jugar C6, que es bastante lógico. La dama de momento está fuera de juego, pero en realidad lo que busca es construir un centro bastante sólido y bastante firme.
Dicen por ahí que cuando juegas contra un rival superior, que obviamente sabemos que Magnus lo es, no debes tratar de atacarlo muy rápido, porque pues lo más probable es que te terminen desapareciendo. Lo mejor es que la batalla se alargue un poquito y tratar de pues ir poco a poco, básicamente como que conociendo al rival, pero bueno, son teorías obviamente, ¿no? Después de A5 simplemente tienes que jugar B5 y ya la casilla de C5 está disponible, pero Magnus sigue fiel a su estrategia, dos peones en la quinta fila, la ventaja de espacio, en realidad tiene muchísima lógica, él tiene un plan muy concreto, alfil en E2. Es como una especie de siciliana, pero a mí me gusta más la posición de Grandelius en realidad, porque el alfil de B6 presiona a lo largo de la diagonal y se ve más apetecible. Caballo E7, su juego de Grandelius se ve muy fluido, que de hecho mucha gente dice que es el mejor jugador de Bad House o de pasapiezas del mundo, ¿no? Tiene una creatividad impresionante y es muy simpático también, ¿no? Muy amigable en realidad. Aquí no sé si caballo F6 de pronto para intentar apoyar algún D5 o no sé si algún F4 podría existir, pero claro, ahí pierdes control en el centro. A lo mejor algún D5 para seguir ganando control en el tablero. No lo sé en realidad. Es muy difícil poder dilucidar o decidir si realmente esta podría ser la mejor idea también. La posición sigue siendo bastante confusa, así que no se dejen impresionar simplemente por la barrita porque pues no van a aprender nada. Decide jugar caballo C5. La lógica es que cuando tu rival tiene ventaja de espacio, cambiar piezas siempre es algo que deberías de hacer. Pero claro, aquí es un tanto diferente porque las ventajas de espacio por parte de las blancas no son permanentes ya que las casillas alrededor no están del todo controladas por las blancas. Entonces, en lugar de considerarse como una ventaja de espacio, se considera un tanto una sobreexpansión. Increíble que aún así, a pesar que esto sea freestyle, exista los conceptos de Forever Green, ¿no? Por siempre verde, pueden ser aplicables a este tipo de posiciones, ¿no? Por eso me encanta mucho siempre hablar en conceptos más que en memorizar alguna variante en específico, porque los conceptos prevalecen, o sea, son conceptos que han sido establecidos ya hace más de cientos de años, ¿no? Así que creo que es impresionante ver que no pierden su validez, ¿no? En realidad. Así que caballo C5, caballo por, claro, Nils se aferra al concepto de cambiar piezas, pero en realidad, claro, aquí no tenía ventaja de espacio Magnus como se aparenta, ¿no? Había más bien una sobreexpansión. Y ahora dama de 1 con la intención clara de jugar D4, dama 7 controlando muy bien y torre H4. Ya busca complicar las cosas mediante D4, ¿no? Alfil B6, D4, por fin logra hacer D4 con éxito. Torre de 8 para que si me quieras comer, pues simplemente yo me quedo con el control de la columna D. De hecho, decide capturar. Y ahora dama C2. Es verdad que Nils tiene, o las negras tienen el vikingo sueco tiene el control de, en este caso, la diagonal de A7 a F2. Pero las blancas también tienen lo suyo. Tienen la restricción que les permite esta ventaja de espacio, ¿no? Los peones cuña. Un peón en A5, perdón, un peón en H5 y un peón en B5, lo que limita por completo el radio de acción de las piezas negras. Enroque. Fantástica jugada, por cierto. Ya el rey de las blancas está enrocado, lo cual es curioso. O sea, si yo quiero jugar enroque, ya no hace falta que haga nada en especial, ya el rey está enrocado. Así que después de enroque, simplemente decidió jugar caballo B1 y uno dirá, ¿para qué esa jugada de retroceso? Sencillamente Magnus pensaba jugar alfil D2, caballo D2, caballo F3 y pues tratar de poner el alfil en juego, ¿no? Esa era básicamente su idea. Pero después de F4, de hecho, se encuentra en graves aprietos. Ya es bastante una posición muy incómoda porque las piezas de Grandelius empiezan a salir con un furor, con una fuerza que no es fácil de poder lidiar con ello. Incluso si tú logras comer, no estoy muy claro si el negro debe de capturar, que podría ser una opción, pero en realidad no sé si existe algún caballo F5, algún detalle táctico en algún punto, quizás alfil E6 podría ser una opción. No estoy muy informado en el tema, pero quizás alfil E6 para jugar caballo F5 y las negras tienen una posición muy apetecible. Es por eso que Magnus dijo mejor decir que aquí huyó, que acá murió y jugó sencillamente E4 para precisamente evitar estos sobresaltos de caballos. Su estrategia sigue siendo la misma, ventaja de espacio, pero claro, el negro tiene muy buena, se ha infiltrado por completo en la estructura de las blancas, por lo tanto esa ventaja de espacio en realidad no existe. Más bien es una sobreexpansión. Y me sorprendió mucho esta partida porque en realidad, bueno, a Magnus lo pones a jugar con negras o con blancas, seguramente hubiera ganado. Pero es claro que ambos sabían de que Magnus estaba un poco mejor. Sin embargo, Magnus tenía una idea bastante clara, o sea, él tenía las cosas claras, muy al estilo Rubinstein. Él dijo, bueno, alfil C3, y me te como aquí, después luego jugar E5, y si me comes con este peón voy a jugar C5. A pesar de que el alfil es omnipresente en D4, Magnus demuestra que pues hay cierta oportunidad para generar ciertas dudas en la cabeza de tu rival, ¿no? Y él sencillamente, Grandelius aquí decidió jugar
con G5. No sé si aquí el módulo tendría alguna otra opción. A lo mejor sí, quizás torre C8, pero en realidad, como pueden apreciar, la ventaja de las blancas es bastante simbólica. No hay una ventaja realmente real. Y es por eso que pues Magnus terminó siempre, termina ganando esta partida. Y ahora aquí torre C1 y G5, lo cual parece que resalta como una especie de sospechosa jugada. A lo mejor era jugar torre C8 y si me comes en D4, peón por y C5 no se puede realizar. Era como que una de las tantas ideas del buen Magnus Almendrado, que obviamente C5 no se puede llevar a cabo. Pero uno no se cree esto, ¿no? Porque obviamente el tema es que te juego C5, si me comes de peón ya yo me quedo con una casilla muy fuerte en C4 y puedo empezar a casillarte, ¿no? Y es interesante que a pesar del peón de menos, las blancas tienen una muy buena compensación gracias al control que se crearían sobre los cuadros blancos. Es por eso que hubiera sido bastante interesante. Sin embargo, al jugar G5 aquí Grandelius se desespera un poco. Caballo por torre H5 y rey G7, pero también quiere demostrar que no le teme a Magnus y que lo va a atacar en el flanco de rey. Es muy... Es de aplaudir lo que hace Grandelius, obviamente, ¿no? Alfil por D4, peón por D4 y ahora Magnus dice, no, espérate, espérate, yo soy el que te voy a atacar a ti y es un juego psicológico, ¿no? Es una lucha psicológica, pero que en realidad Magnus domina muy bien, domina mejor que otros. Probablemente lo mejor era torre E8, dicen, perdón, esta torre no, torre de D a E8 para presionar el peón. Y claro, si puedes darme 4 defendiendo el peón, aparentemente existía algún caballo H8. Estos son ese tipo de jugadas que son sacadas de una historieta, ¿no? De un libro de historieta, que a uno no se le ocurre humanamente hablando. O sea, la computadora, la única opción con la que el negro se queda con ventaja es con caballo H8. Pero en realidad son muy difíciles de percibir esa jugada. Grandelio simplemente no encontró esa jugada. Decidió jugar de una manera más sencilla, que en este caso era caballo E7, torre H4, caballo G6. Repitieron un par de veces, como quien dice, yo quiero tablas. Y Manuel dice, no, compadrito, aquí las tablas son cuando a mí me da la gana. Y claro, cuando tienes un vikingo como Magnus jugándote el tema psicológico es muy difícil, ¿no? Ya aquí sencillamente dijo Grandelius, bueno, yo creo que aquí estoy en una zona tranquila, ¿no? No veo ningún peligro alguno. Probablemente lo mejor para Grandelius era intentar ver si se podía cambiar las damas o pasar la dama G4 y ver qué tal. Pero ya no era fácil, o sea, ya este debate psicológico Magnus lo ganó, a pesar de que Grandelius tenía una posición cómoda. Más bien le dio la impresión a Grandelius que él podía atacar y Magnus estaba muy preparado, ¿no? Es como decía Giri en una entrevista, la impresión de Magnus es en ocasiones que él te deja jugar y te deja hacer tus planes malos, ¿no? Porque sabe que son malos precisamente. Y después de caballo G6 sencillamente dama F5 y ahora el tema es que ahora va a pasar con todo por el flanco de rey. Entra la gorda, entra todo el mundo y claro, él pensó que tenía alfil por C4, pero precisamente aquí hay este detalle táctico. Dama por H7 y aunque pareciera de que después de dama F7 me estoy salvando, simplemente tengo dama por. Y si juegas alfil por G por F3, y claro, a la siguiente te voy a simplemente acribillar con una torre en la columna G o incluso torre H6. Y toda la estructura de las negras cae, lo cual es impresionante, ¿no? Entonces después de este dama por G6, dama G7, dama E6 jaque, y ahora claro, primero lo forzó a jugar la torre F7. ¿Por qué la torre en F7? Porque claro, si la dama va a F7, si no, la dama no fuera a F7 y hubiera capturado en B6 de manera inmediata, existiría alfil por F3, ya que la gordita en G7 saludaba al monarca blanco en G1. Por eso después de dama por E6 jaque, fuerza a jugar torre F7 y pues invasión en la sexta fila, la torre, invasión en las alturas. La torre se va a colocar en G6 y después de la recolección de los taxes, pues obviamente la posición del negro colapsó. Torre C6 buscando hacer torre G6 y con ello pues se gana la partida casi que de inmediato porque toda la posición de las negras colapsa. Puedes comer en F3 si tú quieres, pero hubiera venido torre G6 y al comer en C6 simplemente dama C4. Magnus como siempre una precisión quirúrgica de un cirujano, tipo no te da ni agua, ¿no? Y después de 7 simplemente dama por C6 y aunque puedas comer, en realidad nada te salva de la villamiento que te van a dar, ¿no? Esto de torre F8, dama jaque, no puedes bajar con la dama por torre G7 y después que juegas simplemente torre G7, dama jaque y claro, las torres se notan impotentes ante tanta presión por parte de las piezas blancas, ¿no? F3 el último manotazo de ahogado y después de caballo G6 se amenaza ya o torre H8 mate o dama E8 mate o dama C8 mate y con ello Magnus acabó ganando la partida sin mucho que decir. ¿Por qué digo que esta partida me impresionó? Porque parecía que en un momento Nils lo estaba haciendo bastante bien después de hecho de jugar C5 y todo esto, cementar muy bien su alfil en D4. Las negras no parecen tener mayor problema. Sin embargo, al momento de Magnus decidir jugar torre C8 y demostrar que él todavía no carece de ideas,
Creo que esto fue el cambio brusco que le dio a la posición, a pesar de que el negro estaba muy bien con torre C8, pero el simple y sencillo hecho de pensar de que quizás tu rival tiene algo concreto como alfil C4 fue lo que le hizo dudar a Niels y por eso decidió jugar G5. A pesar que su posición era buena, sencillamente dudó qué tan buena podría ser en realidad. Pero bueno, ya sabemos que el ajedrez es más que buenas jugadas, está el aspecto psicológico, aunque mucha gente a veces lo quiere negar. Un torneo en el cual Magnus ganó con 9 de 9 y pues obviamente nuestro querido Master quedó empatado en segundo lugar, también con 7 puntos de 9 como lo hizo Maxulo y muchos otros jugadores. Ya nos contará más del tema del Master en un próximo video, en un próximo podcast, así que estén atentos. Este video nada más fue para analizar un poco del freestyle. Espero aprendieran algo sobre la diferencia del espacio y la sobreexpansión. Y pues nada, esperamos oír como siempre sus comentarios. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Cuídense, people. Bendiciones. Bye bye.